Narrativa. Así que, allí estaba yo, sentado en Quimera, un restaurante de lujo en la colonia Roma, viendo a mi esposa, Isabella, transformarse en alguien que apenas reconocía. Ella había planeado toda esta velada con sus amigas y dejó muy claro desde el momento en que entramos que yo estaba allí por una sola razón, para pagar la cuenta. No como su esposo, no como alguien digno de ser incluido en la conversación, sino como una tarjeta de crédito andante con piernas. La velada comenzó de manera bastante inocente. Sus 3 amigas ya estaban sentadas cuando llegamos, y las sonrisas falsas que me dieron me dijeron todo lo que necesitaba saber. A estas mujeres nunca les había caído bien, y esta noche ni siquiera intentaban ocultarlo. Isabella se deslizó en el reservado junto a ellas, dejándome sentado al otro lado como si yo fuera el extraño en mi propia cena. En cuestión de minutos, comenzaron las bromas. Ligeras al principio, del tipo que podría pasar por una charla amistosa si entrecerrabas los ojos lo suficiente. Pero he vivido lo suficiente para reconocer la agresividad pasiva disfrazada de humor. El primer disparo vino de la rubia, Paulina, la cabecilla de esta pequeña manada. Oh, miren. Javier realmente apareció esta noche. Usualmente, tienes que arrastrar a los hombres a patadas y gritos a una noche de chicas, ¿verdad? Se rió como si acabara de soltar el chiste del siglo. Le devolví la sonrisa, manteniendo mi voz agradable pero dejando que se notara el filo. Bueno, alguien tiene que asegurarse de que ustedes, señoritas, no se pongan demasiado salvajes y comiencen una guerra de comida. El personal de aquí parece demasiado elegante para lidiar con ese tipo de caos. La mesa se quedó en silencio durante unos 2 segundos antes de que Isabella soltara una risa forzada, pero pude ver el destello de irritación en el rostro de Paulina. No esperaba resistencia, especialmente del tipo que le devolvía su broma. Pero en lugar de retroceder, redoblaron la apuesta. La pelirroja, Fernanda, saltó a continuación, hablando de lo afortunada que era Isabella de tener a alguien tan complaciente con su vida social. La forma en que dijo complaciente lo hizo sonar como un defecto de carácter. Mi esposa solo se reía, asintiendo como si esta fuera la observación más perspicaz que jamás hubiera escuchado. Complaciente es una forma de decirlo, dije, cortando mi filete con más fuerza de la necesaria. Aunque prefiero ser selectivo sobre qué batallas vale la pena luchar. Algunas cosas valen la pena defender, otras. Hice un gesto hacia la mesa con mi tenedor. No están a la altura todavía. La temperatura bajó otros cuantos grados. Isabella me lanzó una mirada que se suponía que era una advertencia, pero todo lo que vi fue a alguien más preocupado por lo que pensaban sus amigas que por cómo estaban tratando a su esposo. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en este matrimonio. Los ataques se volvieron más personales después de eso. Comentarios sobre lo agradecido que debía estar por haber conseguido a alguien como Isabella, como ella era claramente el partidazo en nuestra relación, como probablemente necesitaba esforzarme más para mantenerla interesada. Cada comentario era entregado con esa sonrisa dulce y venenosa que las mujeres perfeccionan cuando quieren herir sin parecer abiertamente hostiles. Y durante todo eso, Isabella se sentó allí riendo. No una risa incómoda. No del tipo que dice, por favor, deténganse. Me están avergonzando. No, esta era una diversión genuina, como si verme ser derribado pieza por pieza fuera el entretenimiento que había pedido de postre. Mantuve mis respuestas agudas pero controladas. Cuando cuestionaron mis ambiciones profesionales, les recordé que el éxito no siempre se trata de presumir. A veces se trata de tener sustancia real detrás de la apariencia. Cuando hicieron bromas sobre mi ropa, mencioné lo interesante que era que notaran cada detalle de mi apariencia mientras sus propios maridos probablemente no podrían decirles que llevaban puesto ayer. Cada respuesta que di aterrizó exactamente donde pretendía, dejándolas luchando por reagruparse mientras intentaban mantener su aire de superioridad. Pero en lugar de reconocer que tal vez habían elegido al objetivo equivocado, simplemente se volvieron más desagradables. La peor parte no fueron los ataques en sí. He lidiado con cosas peores de enemigos reales. La peor parte fue ver la cara de Isabella iluminarse cada vez que sus amigas asestaban lo que ellas pensaban que era un buen golpe. Estaba disfrutando esto. La mujer con la que me había casado, la que solía defenderme contra cualquiera que siquiera me mirara mal, ahora participaba activamente en mi humillación.
Para cuando pedimos el postre, ya no había reparos. Ni siquiera pretendían ser sutiles. Comentarios directos sobre mi masculinidad, mi capacidad para manejar a una mujer fuerte como Isabella, si yo era suficiente para alguien con sus necesidades sociales, el tipo de ataques que cruzan todas las líneas de la decencia humana básica, por no hablar del respeto entre parejas casadas. Y mi esposa, estaba prácticamente radiante con la atención, absorbiendo cada momento de ser el centro de este retorcido espectáculo. Había encontrado a su audiencia, y aparentemente yo solo era el telonero que tenían que soportar antes de que pudiera comenzar la verdadera función. El postre fue cuando realmente mostraron su verdadera cara. La morena, Mariana, que había estado relativamente callada hasta ese momento, decidió que era su turno de atacar. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa depredadora y dijo, «Sabes, siempre me he preguntado cómo sería estar casada con alguien tan manejable. Debe ser agradable tener un marido que simplemente acepta todo lo que quieres hacer. Manejable, como si fuera una mascota que hubiera sido debidamente entrenada». Dejé mi taza de café y la miré directamente. Manejable, es una elección de palabra interesante. Prefiero pensar en ello como elegir mis batallas sabiamente. Aunque, estoy empezando a preguntarme si he sido demasiado selectivo últimamente. La sonrisa que le di podría haber cortado el cristal. Dime, Mariana, ¿cómo te va con eso en tu propio matrimonio? Porque por lo que he oído, tu marido ha sido bastante manejable últimamente, especialmente en lo que respecta a esas noches tardías en la oficina. Su rostro se puso blanco. Aparentemente, sus amigas no le habían contado los rumores que circulaban sobre la nueva secretaria de su marido. Isabella me dio una patada por debajo de la mesa, pero yo ya había terminado de ser amable. Paulina volvió a intervenir, claramente tratando de rescatar a su amiga del agujero que acababa de cavar para ella. Oh, alguien se está poniendo a la defensiva. Es tan tierno cuando los hombres intentan hacerse los duros después de ser señalados. ¿Señalado por qué, exactamente?, pregunté, reclinándome en mi silla con el tipo de calma que pone nerviosa a la gente. Por pagar la cena, por aparecer cuando mi esposa me lo pidió, o por no rendirme y hacerme el muerto mientras ustedes tres practican su sesión de terapia amateur a mi costa. La pelirroja, Fernanda, se rió, pero sonó forzado ahora. ¿Ves? De esto es exactamente de lo que estamos hablando. Tan sensible. Tu esposa merece a alguien que pueda soportar una pequeña broma sin alterarse tanto. Broma, repetí la palabra como si estuviera probando su sabor. ¿Así es como lo llamamos? Porque de donde yo vengo, las bromas son afectuosas. Lo que ustedes tres han estado haciendo se parece más a un ataque coordinado de personas que han estado planeando esta emboscada durante semanas. La mesa se quedó en un silencio sepulcral. Había dado en el clavo y todos lo sabíamos. Esto no era una charla espontánea de chicas que se había salido de control. Esto fue deliberado, orquestado, y mi esposa había estado involucrada desde el principio. Miré a Isabella, la miré de verdad, y vi a alguien que no reconocía. La mujer sentada a mi lado prácticamente vibraba de emoción por el drama que había ayudado a crear. Sus ojos brillaban, sus mejillas estaban sonrojadas, como si estuviera sintiendo una especie de subidón al verme defenderme de sus amigas. Estás siendo ridículo, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Solo se están divirtiendo. Si no puedes soportar un poco de charla de chicas, tal vez deberías haberte quedado en casa. Charla de chicas. Así llamaba ella a intentar sistemáticamente destruir la confianza de su marido en público. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Una claridad que no había experimentado en meses. Paulina sintió debilidad y fue a por lo que pensó que sería el golpe de gracia. ¿Exacto? Por eso las mujeres necesitamos noches de chicas. Para poder ser nosotras mismas sin tener que preocuparnos de que los frágiles egos masculinos se sientan heridos por un poco de honestidad. Honestidad, asentí lentamente. Aprecio la honestidad. Así que déjame devolverte el favor. Miré directamente a Paulina. Tus últimas 3 relaciones terminaron porque tienes esta necesidad compulsiva de derribar a los hombres para construirte a ti misma. No es confianza, es inseguridad disfrazada de empoderamiento. Luego me volví hacia Fernanda.
Y has estado viviendo de la pensión alimenticia durante 2 años mientras le dices a todo el mundo que te estás encontrando a ti misma, lo cual es solo un código para, no puedes funcionar sin que alguien más pague tus facturas. Finalmente, miré a Mariana. Y has estado tan ocupada juzgando los matrimonios de otras personas que no te has dado cuenta de que tu propio marido se está desconectando emocionalmente. Pero claro, el problema soy yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. 3 mujeres que habían pasado toda la noche criticando de repente no podían soportarlo cuando se les devolvía. Pero en lugar de retroceder o mostrar el más mínimo atisbo de autoconciencia, redoblaron su ataque. «¿Ves?», dijo Paulina, con la voz temblando de rabia. Este es exactamente el tipo de masculinidad tóxica de la que hablábamos. No puede manejar la crítica, así que tiene que atacar a las mujeres personalmente. Mi esposa asintió como si esto tuviera todo el sentido del mundo. Estás siendo muy injusto en este momento. Son mis amigas y me estás avergonzando. Avergonzándola a ella. Yo la estaba avergonzando por defenderme del asalto coordinado de sus amigas a mi persona. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Fernanda volvió a intervenir, envalentonada por el apoyo de mi esposa. Por eso las mujeres exitosas tienen tantas dificultades en las relaciones. Los hombres no pueden soportar estar con alguien que tiene sus propias opiniones y su propia vida. Mujeres exitosas, repetí, mirando alrededor de la mesa. ¿Así es como llamamos a esto? Porque desde donde estoy sentado, veo a 3 personas que han hecho de derribar a otros un pasatiempo. Y una persona que está tan desesperada por su aprobación que está dispuesta a sacrificar su matrimonio por ello. El rostro de Isabella se enrojeció. Eso no es justo. Y lo sabes. Justo, me reí, pero no había humor en ello. ¿Quieres hablar de justicia? Justo habría sido advertirme que esta noche iba a ser una intervención sobre lo que está mal con tu marido. Justo habría sido tener esta conversación en privado en lugar de convertirla en un teatro para tus amigas. Justo habría sido defender a tu marido en lugar de unirte al linchamiento. Todo el restaurante empezaba a mirar ahora, pero ya no me importaban las apariencias. Mi esposa había dejado claro que las opiniones de sus amigas importaban más que la dignidad de su marido, y yo había terminado de fingir que eso era aceptable. Isabella miró alrededor del restaurante, de repente consciente de que nos habíamos convertido en el entretenimiento de la noche. Sus mejillas ardían, pero no de vergüenza por cómo me habían tratado. No, estaba avergonzada de que yo hubiera respondido, de que hubiera interrumpido su noche perfectamente planeada de humillación pública. Tienes que calmarte, siseó, extendiendo la mano sobre la mesa como si fuera a agarrar la mía. La gente está mirando. Retiré mi mano antes de que pudiera tocarla. La gente está mirando porque tus amigas han estado tratando a tu marido como un saco de boxeo durante la última hora y tú las has estado animando. Paulina decidió que este era su momento de hacer de pacificadora, probablemente dándose cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos, incluso para su retorcido sentido del entretenimiento. Mira, tal vez todos nos dejamos llevar un poco. ¿Por qué no pedimos otra ronda y empezamos de nuevo? Empezar de nuevo, la miré como si acabara de sugerir que fingiéramos que la última hora nunca había sucedido. ¿Crees que puedes pasar una noche entera atacando sistemáticamente el carácter de alguien y luego simplemente reiniciar el juego cuando se vuelve incómodo? Mi esposa se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro urgente. Por favor, ¿podemos dejar esto? Estás montando una escena. Yo estoy montando una escena, asentí lentamente, dejando que eso se asimilara. No ellas por convertir nuestra cena en una sesión de burla. No tú por participar en ella. Yo por tener la audacia de defenderme. La pelirroja, Fernanda, aparentemente incapaz de leer el ambiente, decidió echar más leña al fuego. De esto es exactamente de lo que estábamos hablando. Algunos hombres simplemente no pueden manejar que las mujeres fuertes tengan opiniones. Eso fue todo. Me levanté, y el movimiento repentino hizo que todos en las mesas cercanas miraran. Ya no me importaba. El rostro de Isabella se puso blanco al darse cuenta de que esto no iba según su guión. Mujeres fuertes, dije, mi voz resonando por todo el restaurante. ¿Es eso lo que es esto?
Porque desde donde estoy, veo a 3 matonas que se divierten derribando a otras personas y a una esposa que piensa que es aceptable usar a su marido como entretenimiento para sus amigas. Isabella se puso de pie de un salto, con el pánico escrito en todo su rostro. Siéntate, por favor. Solo siéntate y podemos hablar de esto más tarde. ¿Hablar de qué más tarde?, pregunté, genuinamente curioso sobre lo que ella pensaba que quedaba por discutir. Sobre cómo me invitaste aquí específicamente para pagar su comida mientras ellas pasaban la noche explicando todo lo que está mal conmigo. Sobre cómo te sentaste allí riendo mientras cuestionaban mi masculinidad, mi carrera, mi valía como ser humano. Eso no fue lo que pasó, dijo, pero su voz se quebró en las palabras. ¿No? Entonces, ¿cómo lo llamarías? Miré alrededor de la mesa a sus 3 amigas que de repente estaban muy interesadas en sus platos de postre. Porque a mí me pareció un ataque coordinado. La máscara de Isabella finalmente se cayó por completo. La expresión de falsa preocupación desapareció, reemplazada por una fría irritación por haber arruinado su noche perfecta. Si no puedes tolerar las bromas de mis amigas, entonces paga la cuenta y vete. El restaurante se quedó en un silencio sepulcral. Incluso el personal dejó de moverse. Acababa de decir en voz alta, delante de todos, que mi único propósito allí era pagar por su entretenimiento. No como su esposo, no como alguien que mereciera un respeto básico, sino como una billetera con piernas que debía callarse o irse. Sentí que algo hacía clic en mi interior. Una claridad tan aguda que era casi física. Esto no se trataba de esta noche. Se trataba de en qué se había convertido todo nuestro matrimonio. Yo era el cajero automático, el proveedor confiable, el tipo que aparecía cuando se le necesitaba y desaparecía cuando era un inconveniente. Metí la mano en mi chaqueta y saqué mi billetera, pero en lugar de abrirla, la puse sobre la mesa y miré directamente a mi esposa. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Su rostro se iluminó, pensando que había ganado. Bien. Entonces, podemos simplemente. La interrumpí. Puedes pagar con ese anillo en tu dedo. Para mí, se acabó. El silencio que siguió fue tan completo que se podía oír el hielo derritiéndose en los vasos de agua a 3 mesas de distancia. La boca de Isabella se abrió. Sus amigas me miraban como si acabara de anunciar que era de Marte, y yo me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. ¿Qué?, susurró ella. ¿Me has oído? Recogí mi billetera y la volví a guardar en mi chaqueta. ¿Quieres a alguien que tolere que le falten al respeto por el privilegio de pagar tus cuentas? Búscate a otro. He terminado. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. No puedes estar hablando en serio. Estás haciendo una pataleta por unas bromas inofensivas. Me volví, y la mirada en mi rostro la hizo retroceder un paso. ¿Bromas inofensivas? Acabas de decirme que pague la cuenta y me vaya si no puedo soportar que tus amigas me traten como basura en público, frente a un restaurante lleno de gente, después de estar sentado allí durante 1 hora viéndolas derribarme mientras tú las animabas. No lo dije de esa manera, dijo, pero ambos sabíamos que mentía. Lo dijiste exactamente de esa manera. Miré alrededor de la mesa una vez más. Disfruten de su cena, señoritas, y disfruten averiguando cómo pagarla. Caminé hacia la salida, y detrás de mí, oí a Paulina decir, está de farol. ¿Volverá? La risa nerviosa de Isabella me siguió hasta la puerta. Realmente pensó que esto era algún tipo de gesto dramático y que volvería una vez que me calmara. No tenía idea de que acababa de darme la claridad que me había faltado durante meses. 20 años de matrimonio, y ella me acababa de reducir a un método de pago que debía callarse o irse. Bueno, elegí irme. Y a diferencia de las relaciones fallidas de sus amigas, no iba a volver para negociar los términos. Caminé hasta mi camioneta en completo silencio. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como una llamada de atención. Por primera vez en meses, tal vez años, mi cabeza estaba completamente despejada. Sin dudas, sin preguntarme si había reaccionado de forma exagerada. Sin culpa por haberme ido. Solo una pura e inquebrantable certeza de que había tomado la decisión correcta. El viaje a casa comenzó de forma bastante pacífica.
Bajé las ventanillas, puse algo de música y de hecho me encontré sonriendo. No porque estuviera feliz por el fin de mi matrimonio, sino porque finalmente estaba libre del peso constante de ser tratado como si no importara en mi propia vida. Esa paz duró exactamente 23 minutos. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto cuando tomé Avenida de los Insurgentes. Al principio, solo uno o dos, que ignoré. Luego se volvió constante, un flujo incesante de notificaciones que podía oír incluso por encima de la música. Para cuando estaba a mitad de camino a casa, vibraba con tanta frecuencia que sonaba como un avispón enojado atrapado en el portavasos. Me detuve en una gasolinera y revisé mi teléfono. 71 mensajes. 71. Todos de Isabella, y contaban la historia de alguien que se daba cuenta lentamente de que su farol había sido descubierto. Los primeros eran de enojo. Esto es ridículo y te estás avergonzando a ti mismo y vuelve aquí ahora mismo. Tácticas de poder clásicas de alguien que esperaba que yo cediera bajo presión. Luego vino la fase de negociación. Vale, de acuerdo. Tal vez se pasaron un poco y podemos hablar de esto como adultos y solo vuelve y lo arreglaremos. Pero a medida que los mensajes continuaban, pude ver cómo su confianza se desmoronaba en tiempo real. Por favor, no hagas esto, se convirtió en lo siento, vale, que se convirtió en están diciendo que hablas en serio. Y finalmente, oh, Dios mío, ¿de verdad me dejaste aquí? Las llamadas perdidas comenzaron alrededor del mensaje 30. Primero solo una o dos, luego intentos constantes de contactarme. Dejé que cada una fuera al buzón de voz. Lo que sea que tuviera que decir ahora, había tenido muchas oportunidades de decirlo antes, cuando podría haber importado. El mensaje 45 fue donde las cosas se pusieron realmente interesantes. El mesero trajo la cuenta. Esto ya no es divertido. Así que, finalmente se había dado cuenta de que su cajero automático humano realmente había abandonado el edificio. La realidad de estar sentada allí con una cuenta de cena de 5,500 pesos y sin forma de pagarla aparentemente había atravesado sus delirios bastante rápido. Mensaje 52. Tuve que llamar a mi hermana Gabriela para que trajera su tarjeta de crédito. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? La ironía era tan espesa que me reía a carcajadas. ¿Estaba preocupada por ser humillada ahora? Después de pasar una noche entera orquestando mi humillación pública para el entretenimiento de sus amigas. Para el mensaje 60, la ira había vuelto, pero esta vez tenía un toque de desesperación. No puedes simplemente abandonarme así. ¿Y qué se supone que le diga a la gente? Y así no funcionan los matrimonios. Aparentemente, los matrimonios funcionaban teniendo a una persona que pagaba por todo mientras toleraba cualquier nivel de falta de respeto. Pero no funcionaban cuando esa misma persona decidía que ya había tenido suficiente. Volví a mi camioneta y continué conduciendo a casa, dejando que los mensajes se acumularan. Entonces mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi lo ignoro, pero la curiosidad pudo más. Bueno. Oh, así que sí contestas el teléfono. Era Paulina, y sonaba absolutamente furiosa. ¿Qué demonios te pasa? Perdón. Tu esposa está aquí sentada llorando a mares, y tú simplemente desapareciste como un cobarde. Muy maduro, huir de una conversación. Me detuve de nuevo porque esta conversación iba a requerir toda mi atención. ¿Huir de una conversación? Así es como llamas a lo que pasó allí. Mira, tal vez nos pasamos un poco con las bromas, pero eso no es razón para hacer una pataleta y abandonar a tu esposa. Bromas, repetí la palabra lentamente. Pasaste una hora atacando sistemáticamente mi carácter, mi masculinidad y mi valía como ser humano con la total participación y aliento de mi esposa. Luego ella me dijo que pagara la cuenta y me fuera si no podía soportarlo. Pero el que hace la pataleta soy yo. Ella no lo dijo de esa manera. ¿Y lo sabes? No, no lo sé. Lo que sé es que lo dijo exactamente de esa manera. Y ahora que hay consecuencias, de repente todos quieren fingir que todo fue una diversión inofensiva. La voz de Paulina se volvió más aguda. Estás siendo ridículo. Es tu esposa. No abandonas a tu esposa por unas bromas.
Tienes razón, dije, y pude oír cómo empezaba a relajarse, pensando que me había convencido. No abandono por bromas. Abandono cuando mi esposa deja claro que no soy más que una billetera con piernas cuyo único propósito es pagar por su entretenimiento mientras ella y sus amigas me usan como blanco de práctica. Eso no es. Esto es lo que va a pasar, la interrumpí. Vas a colgar este teléfono y no volver a contactarme nunca más. Mi esposa tomó su decisión esta noche cuando eligió vuestra aprobación por encima de la dignidad de su marido. Ahora le toca vivir con esa elección. No puedes hablar en serio. Se está desmoronando aquí. Entonces tal vez tú y tus amigas podáis consolarla. Conseguisteis lo que queríais, ¿verdad? Demostrasteis que ella valora más vuestras opiniones que su matrimonio. Felicidades. Colgué y bloqueé inmediatamente el número. Luego bloqueé el número de Isabella también. Si quería comunicarse, podía hacerlo a través de abogados. Pero aparentemente, bloquear su número solo la hizo más creativa. 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Un número diferente esta vez. Respondí, esperando a otra amiga. Por favor, no cuelgues. Era mi esposa, llamando desde el teléfono de otra persona. Sé que estás enojado, pero tenemos que hablar de esto. Tuvimos 20 años para hablar de esto. Esta noche, dejaste claro que no queda nada que discutir. Eso no es verdad. ¿Te quiero? Esto es solo un malentendido. ¿Un malentendido? Entré en mi garaje y me senté en la camioneta, mirando la casa que habíamos compartido durante 2 décadas. Me dijiste que pagara la cuenta y me fuera delante de un restaurante lleno de gente después de estar sentado en silencio mientras tus amigas pasaban una hora explicando todo lo que está mal conmigo. ¿Qué parte de eso entendí mal? La línea se quedó en silencio por un largo momento. Entonces, solo estaba frustrada. Estabas siendo muy conflictivo con mis amigas. Conflictivo por defenderme de sus ataques. No eran ataques. Solo estaban siendo ellas mismas. Y ahí estaba, la verdad real. Sus amigas siendo ellas mismas significaba atacarme. Y yo siendo yo mismo significaba aguantarlo en silencio. Esa era la dinámica que ella esperaba. Y cuando me negué a seguir el juego, me convertí en el problema. Tienes razón, dije. Estaban siendo ellas mismas. Y yo también cuando me fui. La diferencia es que no le pido a nadie más que cambie quién es para hacerme sentir cómodo. Colgué y apagué mi teléfono. Mañana, empezaría a hacer las llamadas que necesitaba hacer. Esta noche, solo quería disfrutar del silencio. Llevaba exactamente 10 minutos dentro de mi casa antes de que mi teléfono comenzara a sonar de nuevo. Un número diferente. Lo había vuelto a encender para revisar algunos correos electrónicos del trabajo, pensando que tal vez tendría unas horas de paz. Aparentemente, Isabella había pasado a usar los teléfonos de sus otras amigas. Estuve tentado de ignorarlo, pero entonces reconocí el número. Era Fernanda, la que había hecho el comentario sobre las mujeres exitosas antes. Algo me decía que esta conversación iba a ser interesante. ¿Qué? Respondí sin ningún pretexto de cortesía. Vaya, qué clase. No me extraña que esté teniendo dudas sobre este matrimonio. ¿Dudas? Casi me río. Me dijo que pagara la cuenta y me fuera. Esas no eran dudas. Fue una decisión. Mira, tipo duro. Tu pequeña rabieta ya ha durado bastante. Está aquí llorando a mares. Y, francamente, es patético. Simplemente vuelve, paga la maldita cuenta y llévate a tu esposa a casa como un hombre. La pura audacia de esta mujer era impresionante. Después de pasar la noche viéndola participar en mi demolición, ahora me estaba sermoneando sobre ser un hombre. Como un hombre, repetí. Dime, Fernanda, ¿qué significa exactamente eso para ti? ¿Significa sentarme en silencio mientras las amigas de mi esposa explican todo lo que está mal conmigo? ¿Significa pagar por el privilegio de que me falten al respeto? ¿O significa saber cuándo he tenido suficiente y marcharme con mi dignidad intacta? ¿Significa no abandonar a tu esposa por una charla de chicas inofensiva?
Ahí estaba esa frase de nuevo, charla de chicas inofensiva. Como si hubiera alguna protección mágica que hiciera aceptable el abuso verbal siempre que proviniera de mujeres que lo llamaban vínculo. Esto es lo que me parece fascinante, dije, acomodándome en mi sillón favorito. Pasaste toda la noche tratando de derribarme, cuestionando mi masculinidad, mi valía, todo sobre mí. Pero ahora que he respondido exactamente como el hombre fuerte y decidido que afirmabas que no era, de repente el problema soy yo. Eso no fue lo que pasó. ¿No? Entonces explícame qué pasó. Porque desde donde yo estaba sentado, parecía que 3 mujeres decidieron usar al marido de su amiga como entretenimiento con su total participación y aliento. Solo nos estábamos divirtiendo. Si no puedes soportar una pequeña broma. Vale. Mi voz cortó su excusa como una cuchilla. Deja de llamarlo broma. ¿Sabes lo que es una broma? Una broma es afectuosa. Una broma es cuando las personas que te importan te hacen pasar un mal rato por algo inofensivo. Lo que hicisteis fue sistemático, coordinado y diseñado para humillar. Estás siendo demasiado sensible con esto. ¿Lo estoy? Déjame preguntarte algo. ¿Cómo te sentirías si tu marido invitara a sus amigos a cenar y pasaran toda la noche explicando todo lo que está mal contigo? Tu apariencia, tu inteligencia, tu valor como pareja, tu capacidad para satisfacer a un hombre. Y durante todo eso, tu marido simplemente se sentara allí riéndose, añadiendo sus propios comentarios ocasionalmente. La línea se quedó en silencio. Y luego continué, cuando finalmente te hartaras y dijeras algo, tu marido te dijera que pagaras la cena de todos y te fueras si no podías soportar las bromas. ¿Cómo te haría sentir eso? Eso es diferente. ¿Cómo? ¿Cómo es diferente? Porque se supone que los hombres son más fuertes con estas cosas. Más fuertes, dejé que esa palabra flotara en el aire. Entonces, es mi trabajo ser lo suficientemente fuerte como para tolerar cualquier nivel de falta de respeto, pero no es vuestro trabajo ser lo suficientemente decentes como para no repartirla en primer lugar. Mira, tal vez nos pasamos un poco, pero eso no es razón para destruir todo tu matrimonio. Yo no destruí mi matrimonio. Lo hizo tu amiga cuando dejó claro que no soy más que un método de pago que debe callarse o irse. Yo elegí irme. Solo estaba frustrada. Estabas siendo conflictivo con sus amigas. Sus amigas, dije lentamente, estaban siendo conflictivas conmigo. Yo estaba respondiendo. Hay una diferencia entre empezar una pelea y terminarla. Estás tergiversando todo. No, lo estoy viendo claramente por primera vez en años. ¿Quieres saber qué pasó realmente esta noche? Esta noche, me di cuenta de que mi esposa valora más vuestra aprobación que la dignidad de su marido. Preferiría sacrificarme a mí antes que arriesgarse a decepcionaros a vosotras 3. Eso no es verdad. ¿No lo es? Cuando llegó el momento de la verdad, cuando tuvo que elegir entre defender a su marido o mantener contentas a sus amigas, ¿qué eligió? Silencio. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz bajando a ese tono tranquilo y frío que hace que la gente preste atención. Vas a dejar de llamarme. Vas a dejar de involucrarte en mi matrimonio. Y vas a reflexionar seriamente sobre qué tipo de amiga eres en realidad. No puedes simplemente abandonar 20 años de matrimonio por una mala noche. Mírame. Y aquí está la parte bonita. No fue una mala noche. Fueron 20 años de entrenarme para aceptar cada vez menos respeto hasta esta noche, cuando finalmente dijo en voz alta lo que realmente pensaba. Solo soy el tipo que paga las cuentas. No lo dijo de esa manera. Lo dijo exactamente de esa manera. ¿Y sabes qué? Estoy agradecido de que finalmente fuera honesta al respecto. Nos ahorra mucho tiempo a ambos. La voz de Fernanda se volvió más pequeña, menos segura. ¿Qué se supone que le diga? Dile que las acciones tienen consecuencias. Dile que el respeto no es opcional en un matrimonio. Dile que eligió a su audiencia esta noche y que ahora le toca vivir con esa elección. Está devastada. Realmente no pensó que te irías de verdad. Por supuesto que no, porque he pasado 20 años enseñándole que podía tratarme como quisiera y que yo seguiría ahí.
Bueno, la clase ha terminado. Colgué y bloqueé inmediatamente ese número también. Luego me recosté en mi sillón y miré alrededor de la casa que construimos juntos. Mañana, todo cambiaría. Pero esta noche, por primera vez en años, me sentí como yo mismo de nuevo. El hombre que conocía su valor y no aceptaría nada menos. El hombre que había olvidado que solía ser. No perdí el tiempo sintiendo pena por mí mismo o dudando de mi decisión. A las 11 de esa noche, ya estaba haciendo las llamadas que protegerían mi futuro. La línea de emergencia de mi abogado me llevó a su buzón de voz, y dejé un mensaje que dejaba claro que esto no era algo que pudiera esperar hasta el lunes. Se acabó. 20 años terminados a partir de esta noche. Necesito una consulta de emergencia a primera hora de la mañana. Explicaré todo entonces, pero prepárate para un divorcio incausado contencioso, sobre todo en la liquidación de la sociedad conyugal. A continuación, llamé a mi contable. Mismo procedimiento, misma urgencia. Cuando has construido una vida con alguien durante 2 décadas, no te vas sin más. Te retiras estratégicamente mientras proteges todo por lo que has trabajado. Mientras esperaba las devoluciones de llamada, empecé a documentarlo todo. No solo los eventos de esta noche, sino patrones que había estado demasiado cómodo para notar antes. La erosión gradual del respeto, la frecuencia creciente de situaciones en las que se esperaba que yo proveyera mientras era tratado como una molestia. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de números que no reconocía. Claramente estaba recurriendo a todos los contactos de su teléfono, tratando de encontrar a alguien cuyo número yo no hubiera bloqueado todavía. Cada intento solo reforzaba que ella todavía no entendía lo que había pasado. Esto no se trataba de una ira que se desvanecería con el tiempo. Se trataba de una incompatibilidad fundamental que finalmente había sido expuesta. Alrededor de la medianoche, mi abogado me devolvió la llamada. Había recibido mi mensaje y quería entender la urgencia. 20 años de matrimonio no terminan de la noche a la mañana sin causa justificada, dijo. ¿Qué pasó? Le di la versión abreviada. Humillación pública, falta de respeto sistemática, el ultimátum final de pagar la cuenta e irme. Escuchó sin interrumpir, tomando notas. ¿Y esto fue delante de testigos, otros comensales, personal del restaurante? Todo el lugar escuchó el intercambio final. Me dijo que pagara la cuenta y me fuera si no podía tolerar las bromas de sus amigas. Le dije que podía pagar con su anillo de bodas porque se había acabado. Bien. Los testigos públicos de sus declaraciones serán valiosos. No borres ninguno de esos mensajes de texto que te ha estado enviando. Mostrarán su estado de ánimo y potencialmente revelarán más sobre sus verdaderos sentimientos. Programamos una reunión a primera hora de la mañana. Él prepararía la documentación preliminar y discutiríamos la estrategia. El objetivo no era ser vengativo. Era ser inteligente. Después de colgar, me serví una copa y me senté en mi despacho mirando documentos financieros. 20 años construyendo algo juntos, y se había reducido a que ella me viera como nada más que una fuente de financiación para su vida social. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de un número que reconocí, Gabriela, su hermana. No sé qué pasó esta noche, pero Isabella está en mi casa llorando. Sea lo que sea esto, ¿no crees que estás exagerando? Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Gabriela siempre había sido razonable, alguien que se mantenía al margen de las disputas maritales y nos trataba a ambos con justicia. Si ella me contactaba, mi esposa debía estar pintando un cuadro de inocencia herida. Le respondí, pregúntale que te diga exactamente lo que me dijo en el restaurante. Palabra por palabra. Luego pregúntate si aceptarías que tu marido te dijera eso en público. La respuesta llegó rápidamente. Dijo que estaba siendo difícil con sus amigas y que ella se frustró. Eso no es lo que dijo. Lo que dijo fue, si no puedes tolerar las bromas de mis amigas, paga la cuenta y vete, delante de un restaurante lleno de gente. Después de estar sentado en silencio mientras pasaban una hora atacando mi carácter. Larga pausa. Luego dijo eso, palabra por palabra. Después de 20 años de matrimonio, me redujo a una billetera que debía callarse o irse. Otra larga pausa.
No tenía ni idea. Lo hizo sonar como si hubieras explotado por nada. Exploté, pero no por nada. Por todo. Por años de ser dado por sentado hasta esta noche, cuando finalmente dijo lo que realmente pensaba de mí. ¿Qué pasa ahora? Ahora descubre cómo es la vida sin el hombre al que le dijo que se fuera. No esperé una respuesta. La conversación había terminado, como todo lo demás. A las 2 de la mañana, había recibido mensajes de 12 números diferentes, amigos, familiares, incluso algunas personas que apenas conocía. Claramente estaba intentando todas las vías, tratando de encontrar a alguien que pudiera hacerme entrar en razón. Pero esto es lo que ella no entendía. Esta no era una decisión emocional que pudiera ser revertida con palabras. Esta era una decisión de negocios. Ella había roto el contrato fundamental de nuestro matrimonio, el respeto mutuo, y lo había hecho públicamente, definitivamente y sin ninguna consideración por las consecuencias. El último mensaje llegó a las 2:47 de la madrugada. Desde lo que supuse era otro teléfono prestado. Por favor, sé que metí la pata. ¿Podemos simplemente hablar de esto como adultos? Me quedé mirando ese mensaje durante 5 minutos, pensando en 20 años de recuerdos, los buenos momentos, los sueños compartidos, la vida que construimos juntos. Luego pensé en su rostro cuando sus amigas me estaban destrozando. La forma en que se había iluminado con la atención, la forma en que había participado en mi humillación, la crueldad casual en su voz cuando me dijo que pagara y me fuera. Borré el mensaje sin responder. A las 3 de la madrugada, finalmente me fui a la cama en la habitación de invitados, no porque estuviera siendo dramático, sino porque el dormitorio principal sentía que pertenecía a personas que ya no existían. La pareja que compartía esa habitación se había ido, terminada en el momento en que ella eligió a su audiencia por encima de su marido. Mañana traería abogados, papeleo y el complicado proceso de desenredar 2 décadas de vida compartida. Pero esta noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Porque por primera vez en años, estaba exactamente donde pertenecía, en un lugar donde era respetado, valorado y tratado con la dignidad que toda persona merece. Incluso si ese lugar era solo una habitación de invitados en mi propia casa, el hombre que había salido de ese restaurante no iba a volver. El hombre que había aceptado 20 años de rendimientos decrecientes se había ido para siempre. Lo que quedaba era alguien que conocía su valor y no se conformaría con nada menos. Y ese hombre, Javier, iba a estar perfectamente bien. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.